Buenas, bienvenida, bienvenido a este primer episodio en formato tipo podcast. Estoy probando material, equipo, formatos, a ver qué tal funciona todo esto. Y bueno, había que pasar a la acción, porque sin acción no hay resultados, y sin resultados no hay prácticamente nada. Y de resultados y acción y actitud y filosofía y estilo de vida vamos a estar hablando hoy, porque te traigo un análisis de la conferencia Las 5 piezas más importantes del rompecabezas de la vida de Jim Rohn. Y tú me dirás, bueno Miguel, pero ya tú no hablaste de esto ya. Y sí y no. Porque el primer video, el video piloto de este canal, era el resumen de esta conferencia. Espero que hayas visto y si no, anda a verlo. Porque está súper. Yo te espero. Ponle pausa. Bien, fuiste, lo viste, le diste like. Gracias. Por cierto que esta conferencia está en YouTube. Y no me parece que sea un canal oficial ni nada por el estilo. Pero si la buscas por su nombre, sale tal cual y la puedes escuchar completa. Ahora, yo particularmente no te voy a repetir acá la conferencia completa porque no tendría sentido, sobre todo porque ya Jim lo explica extremadamente bien en ella. Sin embargo, lo que sí quiero hacer es agregar algunos datitos que pueden resultar de interés para ampliar los conceptos y actualizar un poquito la conferencia con respecto a el mundo actual y quizás más aterrizado a la vida común de las personas. Esta conferencia estuvo, o por lo menos yo la vi en un contexto muy de negocios. Entonces, me presento, mi nombre es Miguel Simoni, me encuentras en Instagram como @miguel.simoni, en YouTube @miguel.simoni y puedes también visitar mi página web miguelsimoni.com, en donde estoy publicando todas las cosas que ven por acá, por estos otros sitios. Pronto va a estar disponible la suscripción a la página para que puedas enterarte más oportunamente directo en tu correo, por si acaso los algoritmos no avisan. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Ok, bueno, hay algunos datitos por acá que me gustaría comentar que no los comenté en el resumen. Son unos comentarios iniciales que él hace antes de arrancar con las 5 piezas. Y el primero de ellos me parece muy interesante. Y el primero de ellos tiene que ver con la sinceridad. Él dice que la sinceridad no es una prueba de la verdad, porque es posible estar sinceramente equivocado. Y que no debemos confundir la sinceridad con veracidad. Por lo tanto, no podemos confundir sinceridad con veracidad. Entonces, él dice, espero que me encuentres tanto sincero como veraz. Eso está genial. Genial porque es lo que todos esperamos cuando intentamos comunicar algo. Ahora, está interesante porque deberíamos tener en cuenta que siempre hay espacio para aprender más. O sea, efectivamente podemos estar en algún momento sinceramente equivocados. ¿Por qué? Porque no tenemos los datos completos, porque no tenemos la información completa, o porque en ese momento eso era lo que manejábamos y esa era la parte de la verdad que manejábamos. Yo siempre digo que la verdad es como una esfera de muchos lados, infinito punto de vista, en donde tú tendrías que pararte en cada uno de esos puntos para saber cómo se ve desde ese lado. Ejemplo más simplificado, bueno, cubito de Rubik. A ver, ¿qué color ven ahí? Verde. Bien, bueno, pues yo veo azul de este lado. Y dependiendo de por dónde te pares, vas a ver unas caras u otras. Entonces, un poquito a esto me refiero con que siempre tengamos en cuenta que hay un espacio para aprender. Esto es lo que le estoy poniendo yo a esta parte de la sinceridad. Entonces, ok, siempre espacio para aprender. Siempre podemos ganar experiencia, siempre podemos expandir. Tiene mucho que ver con la primera pieza. Siempre podemos expandir nuestro conocimiento, refinar nuestra filosofía para tener más datos y tomar mejores decisiones. Okay. El siguiente punto, perdón, estoy viendo mucho hacia acá porque tengo anotaciones acá, no quiero que se me olvide nada, así que voy a estar viendo un poquito. El siguiente punto habla sobre preguntas difíciles. Este concepto más recientemente yo lo he escuchado como preguntas poderosas en el ámbito del coaching, sobre todo, o por lo menos yo lo escucho en el ámbito del coaching ontológico. A mí me gusta llamarlas más al estilo de Jorge Bucay.
así como cuentos para pensar, preguntas para pensar. Pueden ser preguntas para reflexionar. Porque son preguntas, no solamente son preguntas para reflexionar así muy filosóficas, muy a alto nivel. No, son preguntas difíciles porque tienen que ver contigo. Una pregunta difícil es algo que probablemente cuando te lo pregunten te va a costar responder. Como por ejemplo, él pone acá un ejemplo. ¿Estás leyendo los libros que te llevarán a los próximos 10 años? Y capaz tienes un montón de excusas para eso. No, yo no leo, no, yo esto, no lo otro. Yo te preguntaría ahora, en la era del internet, ¿estás consumiendo el contenido que te llevará a donde quieres estar en los próximos 10 años? ¿Lo estás haciendo? Locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. O sea, si estamos estancados en algún punto y nos pasamos el día scrolleando, no sé, bailecitos, y puede que te distraigas, pero si lo único que estás haciendo es eso, ¿a dónde llegas? ¿A dónde vas? Entonces, a mí me parece interesante esto porque en algún punto yo decía que no tenía tiempo. Me pasó con algo menos trascendental que un curso, un taller, una conferencia, una cosa. Películas. Yo decía que no tenía tiempo para ver películas. Hasta que un día chequeé la cantidad de tiempo que pasaba en redes sociales. Y no sé, al día eran en promedio 3 horas, 3 horas y media. Yo no trabajo con eso. O en ese momento no trabajaba con eso. En 3 horas podía ver una película y podía haber de hecho una película bastante larga. Capaz es que no tengo las 3 horas juntas, completas. Bueno, sí, ya eso son un montón de cosas que varían ahí. Pero de que las 3 horas las tenía, a lo largo del día las tenía. Entonces es una cuestión también de prioridades, es una cuestión de organizarse. Y vas a estar en redes sociales, capaz busca contenido de utilidad para ti. Cuidado, porque las redes sociales a punta de contenido de utilidad y contenido de valor terminan más bien generándote, no sé, capaz te pueden generar más ansiedad que resultados. Porque no solamente consumir contenido, también es hacer. Porque de hacer viene precisamente la siguiente parte. Él dice también que no deberíamos desear sin hacer, porque no te quieres desilusionar en el futuro. Y tiene que ver con esto. Mucho leer, mucho aprender, mucho consumir contenido, mucho solamente meter información en el cerebro. Claro que sirve, pero necesitas ponerlo en acción. Hay un punto en el que puedes llegar a sobrecargarte de información y no lo estás aprovechando para lo que sea que quieras hacer. Entonces eso también es un detallazo que tienes que tener en cuenta. Y también jugando con la cantidad de información que hay en internet en este momento, al día de hoy, que ya superó con creces nuestra capacidad de aprender o de ponernos al día con todo eso. Entonces, yo diría, con aquellos de no desear sin hacer, yo agregaría también, escoge bien tus deseos y escoge bien tus batallas. No te vas a lanzar en una batalla en la que probablemente vas a perder. Perdón. Si te lanzas con dedicación, seguramente lo logras. El punto es que si no vale suficiente la pena para ti, a lo mejor te vas a rendir en la mitad y lo vas a dejar. O capaz no es exactamente lo que quieres. O capaz estás abriendo muchos frentes de batalla y no le estás poniendo foco a lo que verdaderamente te importa. Entonces hay que tener ahí varias cositas. Sobre esto también vamos a hablar un poquito más adelante. El tercer punto que habla también tiene que ver con la inspiración. Y él, con respecto a la inspiración, por aquello de las batallas, por aquello de que de verdad valga la pena, él dice que la clave es la automotivación. Dice que no se puede esperar que venga alguien y lo motive a uno. Y tiene razón, porque
Y el día que esa persona no esté, o, o no lo sé, o el día que ya eso no te haga clic, hay que ir haciendo cosas, porque llega un momento que algo que te motiva en este momento, si no lo pones en acción, el mes que viene ya te frustra. Entonces, cuidado con eso también. Hay que pasar a la acción. Habla también de extraer la inspiración personal de la vida, del reto. Yo diría que más que del reto, o sea, del reto está bien. Hay gente que se motiva con el reto de lo que sea que esté emprendiendo. Yo preguntaría particularmente, ¿qué te motiva? ¿Qué te motiva? ¿Qué es eso que haces que no necesitas que nadie te pida hacer? Ahí hay algo que nace de ti. Y eso puede ser fuente de inspiración. Entonces, más allá, ¿qué es eso que consigues cuando lo haces? Porque capaz es algo que a lo mejor tú pudieras considerar que no, a lo mejor no es útil, a lo mejor no te da frutos, no lo sé. Pero piensa qué consigues cuando haces eso. Y ese valor, no sé, consigues paz, consigues tranquilidad, consigues reconocimiento, consigues tantas cosas, tantos valores que hay. Cuando haces eso, ese valor que consigues al final es lo que te mueve. Entonces, de eso también vamos a hablar en un futuro en este canal. El para qué de las cosas. Entonces, encontrar eso que te motiva e incorporarlo en tu vida. Claro, para que pueda ser fuente de recarga de energía constante. Entonces, para Jim, la clave es la automotivación. Para mí, la clave es el autoconocimiento. Porque cuando tú te conoces y sabes lo que quieres, sabes lo que deseas, sabes lo que es importante para ti, también sabes de qué pata cojeas, es más fácil avanzar en la dirección correcta, filtrar las cosas que quieres y las que no quieres, y enfocarte, en definitiva. Y conseguir ese fuego interno que te ayuda a moverte. Entonces, para mí la clave es el autoconocimiento. Otra cosa que él comentaba en estos comentarios iniciales tenía que ver con ser agradecidos, y esto me parece muy importante. Dar las gracias por lo que ya se tiene, porque, bueno, ser cínico es muy fácil. Así tal cual lo dice. Anhelar aprendizaje, discutir, debatir, preguntar, reflexionar, refinar ideas, que tiene que ver con un poquito lo que comentaba anteriormente de que siempre hay espacio para aprender, y ser buen oyente, porque todo el mundo quiere atención, pero si se escucha bien, quién sabe lo que se puede encontrar. Y sí, tienes razón, tiene que ver, o sea, yo puedo creer en algo y puedo estar seguro de algo, pero capaz escucho la experiencia de otra persona y me ayuda a verlo de otra forma. Y capaz me ayuda a ver que lo que yo estoy diciendo no es que esté mal, no es que sea incorrecto, pero también hay otra perspectiva. Y también hay no otra realidad, pero otro pedazo de la realidad que también juega en este espacio, en este plano. Entonces, bueno, ahora sí, comenzamos con las 5 piezas más importantes del rompecabezas de la vida. Y la primera, como se los había comentado ya en el video resumen, tiene que ver con la filosofía. Y la filosofía es lo que uno sabe. Les voy a resumir las 5 de una vez y luego entonces entramos en cada una. La primera es la filosofía, y es lo que uno sabe. La segunda es la actitud, y es lo que sentimos. La tercera es la actividad, y es lo que hacemos. La cuarta son los resultados, y es lo que obtenemos de la aplicación de las 3 anteriores. Filosofía, actitud, resultados. Filosofía, actitud, actividad. Eso nos va a dar unos resultados. Y lo que hacemos con todo esto y cómo decidimos utilizarlo y cómo decidimos vivir tiene que ver con el estilo de vida. Bien, entonces, con respecto a la filosofía, como les había dicho, no voy a repetir todo, pero sí voy a agregar algunos punticos, voy a puntualizar algunas cosas y agregar otras que las pienso y que me gustan, pues,
que me llaman la atención. Si la filosofía es lo que uno sabe y es todo lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida, mira que él hablaba sobre 3 tipos de filosofía, la básica, la expandida y la refinada. La básica es los colores, esto es frío, esto es caliente, esto se siente bien, esto se siente mal, o sea, muy, muy instintivo quizás. La expandida tenía que ver con educación más o menos formal, lo mínimo necesario para ser una persona razonable dentro de la sociedad, un trabajo, una manera de sostenerse, algo para ser útil, pues, para ti mismo y para otros. Y la expandida tenía que ver con, la refinada, perdón, tenía que ver con todo lo adicional que tú fueras acumulando en tu vida. Entonces, todo el conocimiento adicional. Entonces, si la filosofía, en resumen, es todo lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida y está influenciada por lo que tenemos alrededor y básicamente lo que consumimos, esto es parte de lo que le estoy agregando, o sea, la filosofía depende de dónde crecimos, cómo nos criaron, en qué escuela estudiamos, a qué información estuvimos expuestos. Más o menos, ¿no? Ok. Entonces, esto que tenemos alrededor, Jin habla de la influencia con respecto a la filosofía. Tiene que ver un poquito con dime con quién andas y te diré quién eres. Más o menos va por ahí. Lo que tenemos alrededor es la familia, la sociedad, la cultura, la religión. Y, pues evidentemente, la influencia que tienen estos sectores dentro de nuestra vida es muy grande. Porque cuando somos niños, al menos entre los primeros años de vida, de 0 a 7 años, estamos muy influenciados por nuestros padres, sobre todo. Luego por ahí hasta los 12, más o menos, hay algo de familia, amigos, sociedad, un poco del alrededor. Y ya de ahí en adelante es muy sociedad. La adolescencia tiene que ver mucho con dejar de ver a nuestros padres e identificarnos con nuestros pares. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, esa cantidad de tiempo y con la que pasamos, esa cantidad de tiempo que pasamos con todo este círculo, pues evidentemente nos influencia. La familia, pues estamos metidos, la familia, la sociedad, la cultura, estamos metidos dentro de eso. Somos seres sistémicos, somos seres gregarios, vivimos en comunidad. Cumplimos un rol dentro del sistema y muchas veces ese rol está en función de sostener el equilibrio del sistema, sea cual sea ese equilibrio. Entonces, de aquí vienen cosas como, por ejemplo, creencias. Creencias limitantes, creencias irreconciliables, todo lo que puede venir de una cultura que también está muy influenciada por la religión. Basta que usted salga del país donde vive y vaya a otro país, quizás a otro continente, y conozca otra gente, otra cultura, para darse cuenta de que el mundo que usted conocía no era absoluto. Entonces, eso es importante. Y el otro punto también que me parece importante, con el tema de la globalización precisamente, es lo que consumimos. Al principio era por libros, luego venía por la radio, luego por la televisión, ahora es por el internet. Y en internet, o sea, ya nadie está controlando el contenido que llega. O espero que no, en tu caso. Pero podemos ver cualquier cantidad de información que venga de cualquier parte del mundo. Entonces, lo que consumimos también moldea un poquito la forma como pensamos. Y de hecho, sí, hay algo que se llaman sesgos cognitivos. Uno de esos sesgos que me parece muy interesante es precisamente el sesgo de confirmación. Es cómo nuestro cerebro actúa en función de buscar cosas que nos confirmen lo que ya creemos. Entonces,
Por ejemplo, si yo creo que la Tierra es plana, yo no voy a buscar información que me demuestre que la Tierra es redonda. No, yo voy a buscar información que me demuestre que la Tierra es plana. Y bajo cierta lógica, vas a encontrar explicaciones razonables. Pero de eso se trata. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque si yo creo que el cubo es verde y me enfoco en buscar cubos verdes, cubos verdes, cubos verdes, cubos verdes, me estoy perdiendo todo el resto de los lados. Entonces, por ahí va el tema. En programación neurolingüística hay algo que se llama mapa mental. Todo lo anterior que he estado comentándoles hasta ahora tiene que ver con esa información que va construyendo nuestro mapa mental. Y hay una frase que le decía Alfred Korzybski, y espero haberlo pronunciado bien, fue un científico y filósofo polaco-estadounidense que acuñó el término creo que fue el que acuñó el mapa mental y dijo esta frase: el mapa no es el territorio. No sé si lo habrán escuchado antes, pero el mapa no es el territorio tiene que ver con cuando esto tiene que ver con cartografía. En Google Maps, vamos directo con el ejemplo. En Google Maps se ve claro. Cuando ustedes entran en Google Maps, cualquier cosa de mapa seguramente debe tener algo similar. Hay un botoncito abajo a la izquierda que se llama capas o layers, dependiendo de inglés o español. Cuando usted entra allí, le da una serie de opciones para mostrar diferentes perspectivas del mapa que estás viendo. Una perspectiva puede ser del territorio, tal cual, que se ve así como verdecito y marroncito. Una de esas puede ser la de vialidad, y entonces ves la ciudad y ves las calles y ves las direcciones y ves los semáforos y ahora ves el tráfico también. Hay un apartado que es para tráfico solamente, entonces se ven en rojo las calles que están más congestionadas y así sucesivamente. Hay mapas de altitud en donde se ven por colores qué espacio es más profundo y cuál es más alto. Ahí pueden haber mapas que te indican el estado térmico del clima dentro del territorio. Entonces unos se ven más fríos, más calientes, más rojos, más azules. Esos son niveles de abstracción. Dependiendo de lo que yo quiero estudiar, dependiendo de la información que me interesa, yo me abstraigo del resto de la información que hay y dibujo un mapa que me sirva. Eso funciona. El cerebro funciona de esta manera porque también nosotros tenemos que filtrar la información que nos llega del entorno, porque no podemos hacerle caso a todo lo que estamos viendo. Hay un punto en el que hay cierto nivel de ruido, por ejemplo, en el ambiente, el que no le prestamos atención. Usted está en un café y hay un montón de gente conversando. Usted no distingue qué cosas están hablando cada uno, porque estás enfocado en la persona que tienes enfrente probablemente. Ojalá que estés enfocado en la persona que tienes al frente y no en el celular. Gracias. Pero un nivel de abstracción mucho más alto. Por ejemplo, si has visto un mapa del metro, del subterráneo, ese mapa tiene líneas rectas que van desde un lado a otro. Las líneas del tren no son rectas porque atraviesan la ciudad y van en muchas direcciones. Pero para efectos de lo que tú necesitas ver cuando vas a tomar un tren de estos y necesitas moverte de un punto A a un punto B, de una estación A a una estación B, tú necesitas saber la cantidad de curvas que tiene la vía. Con una línea recta que te diga va de aquí a acá, te funciona. Entonces, esa cantidad de información que le sacan al mapa para ofrecerte lo que necesitas tiene que ver con esta frase del mapa, con el nivel de abstracción y con esta frase de que el mapa no es el territorio. Cuando tú ves un mapa, no es el territorio de verdad. Del mismo modo aplica al mapa mental. Todos nosotros tenemos un mapa mental que está construido con la información que hemos ido acumulando. Básica, expandida y la refinada también.
Entonces, ese mapa mental es el que nos va a ayudar a nosotros a pensar. Y si ese mapa mental no tiene algún dato relevante, en algún momento podemos creer algo que no es o tomar una decisión equivocada, errónea, según lo que queríamos hacer. Y esto es lo que se refiere en algún momento de... no me acuerdo cuál es la frase exacta que dice. Lo olvidé y no lo anoté. Voy a buscarlo. Voy a buscarlo porque no puedo seguir. No puedo seguir. Claro, habla de la balanza mental precisamente. Cuando hablaba de la balanza mental se refería a esto. Si esa balanza mental está un poquito desajustada y pesa las cosas un poquito mal, acumulado en 10 años puede ser fatal. Precisamente, si nuestro mapa mental le falta información que nos pueda ayudar a calibrar mejor las cosas, quién sabe lo que puede pasar en 5, 10, 20 años. Entonces, es importante darle oportunidad a la información nueva. Hay muchas razones por las cuales nosotros no le damos la oportunidad a información nueva. Algunas de ellas son precisamente creencias, mecanismos de defensa de la psique, la sombra. De todo eso en algún momento vamos a ir hablando, pero es un tema muy amplio que vamos a ir tocando más en profundidad luego en otros videos. Entonces, nuestra filosofía está relacionada con ese mapa mental. Ok. La actitud. La actitud es lo que sentimos. Y antes de entrar en esto, yo quería hacer una distinción acá entre sentimiento y emoción. Dependiendo de los conceptos y de quién lo hayas definido, pues a lo mejor capaz varía. Pero yo me estoy refiriendo particularmente a un autor que define el sentimiento, la emoción como algo básico, algo biológico. De hecho, se definen emociones básicas. O sea, la emoción está definida en este marco, lo vamos a definir como un mecanismo evolutivo automático. Tiene que ver con el sistema límbico del cerebro y hay básicamente 5 o 6 emociones básicas dependiendo del autor. Se van por una u otra. Pero estas son felicidad y disfrute. O sea, felicidad, disfrute son una. Tristeza, ira, miedo, asco, desprecio y sorpresa. Ahí van 6. Sacando sorpresa, que puede ser, yo voy más por el lado de que la sorpresa es como una reacción que precede a la emoción. Porque tú puedes tener una sorpresa explota algo, suena muy fuerte. Lo primero que sientes es sorpresa y después, dependiendo de lo que ves, es miedo. O si te das cuenta que fue una broma que alguien te jugó, puede ser ira. O no sé, capaz eran unos globos de tu fiesta sorpresa y es alegría. Entonces para mí la sorpresa precede a algo adicional. Entonces, si nos quedamos con las primeras 5, que son alegría, tristeza, ira, miedo, asco y... alegría, tristeza, ira, miedo y asco, se parecen a unos muñequitos de colores que salieron en una película. Sí. Son exactamente las emociones a las que se hace referencia en Intensamente, Inside Out. Entonces, está cool porque es una película que es una buena referencia con respecto a estas cosas. Porque muchas veces, y sobre todo en las primeras etapas de nuestra vida, las emociones nos llevan hasta que nosotros empezamos a racionalizar las cosas. Y sobre racionalizar las emociones tienen que ver los sentimientos. Un sentimiento tiene que ver con eso, con la racionalización de una emoción. O sea, yo puedo sentir como desde las tripas, desde adentro, una emoción y luego racionalizando esa emoción puedo llegar a sentir, no sé, soledad, frustración, soledad, dependiendo de cómo lo
lo veas. Melancolía, desamparo, abandono, frustración, otras cosas que van asociadas a, porque el abandono vendría asociado a una tristeza porque me dejaron. ¿Ves? Ahí hay una racionalización. O sea, si estoy triste, sigo estando triste, pero estoy triste porque me dejaron. Es diferente a la tristeza porque me dijeron que no, que vendría siendo un rechazo. O una ira, o sea, no sé, celos, pues, que es como una especie de ira, es un miedo con ira porque me traicionen. Y por ahí va. Entonces, por ahí van los sentimientos. Entonces, ¿por qué hago esta diferenciación? Porque las emociones no pueden controlarse. O sea, no pueden suprimirse. A ver, sí, hay mecanismos para inhibirlas. La mente es muy, muy poderosa en muchos sentidos. Pero digamos que no pueden eliminarse. ¿Por qué? Porque son respuestas biológicas. Se pueden inhibir hasta cierto nivel y luego el cerebro compensa eso. El cerebro y el organismo compensa eso con otras cosas, pero básicamente vamos a poner como que no se pueden eliminar. Lo que sí podemos es observarlas. Esto sí podemos hacerlo. Observarlas y hacernos conscientes de ellas. ¿Por qué observaríamos nuestras emociones y nos haríamos conscientes de ellas? Bueno, porque hay que entender cómo nos afecta el medio en el que nos desenvolvemos, cómo reaccionamos a él. Y aquí entran las preguntas que Jim hace. ¿Cómo se siente usted acerca del pasado? ¿Cómo se siente acerca del futuro? ¿Cuáles son mis sentimientos hacia los demás? ¿Y cómo se siente con respecto a usted mismo? Y yo quiero que tú me digas, o sea, mírame a los ojos y dime, sí, ¿cómo te sientes acerca del pasado, acerca del futuro, acerca de los demás y acerca de ti mismo? No va a afectar tu actitud ante la vida. Claro, o sea, si tienes una visión del pasado muy desde la víctima, por ejemplo, esa actitud de víctima la estás trayendo al presente. Y la víctima es que si bien es un rol que tiene una función que cumplir en algún momento de nuestra vida, sí, no es un espacio para quedarse perpetuamente. Entonces, quedarse en la víctima en la actualidad no te da posibilidades de acción. Porque la víctima es eso, una víctima de lo demás, de los demás, de algo que me pasó, que yo no pude controlar, que yo no pude evitar. Entonces, quedarse en ese lugar no te da la oportunidad de moverte. ¿Cómo se siente sobre el futuro? Muchas veces nuestra visión del futuro tiene que ver con nuestro pasado. Entonces, aquí puedes enlazar. Lo que yo creo que va a pasar está muy relacionado a lo que me ha pasado antes. Si yo no cambio mi forma de ver el pasado, probablemente mi forma de ver el futuro tampoco va a ser fácil de cambiar. Entonces, cuidado. Una visión pesimista del futuro no es lo mismo. Esperar lo mejor, pero prepararte para lo peor. O sea, estar preparado para lo peor, pero esperar lo mejor, que sencillamente tener una visión pesimista de todo va a salir mal y no vale la pena hacer nada. Que si todo va a salir mal, ¿para qué me muevo? Entonces eso también nos pone en una situación de inacción que no da resultado. Mis sentimientos hacia los demás. Si yo creo que, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la víctima, si yo creo que los demás lo único que hacen es joderme, ¿cómo confío? Y si no soy capaz de confiar, ¿cómo las cosas fluyen? Entonces hay cierto nivel de confianza que necesitamos en los demás para poder avanzar, para poder hacer acuerdos, para poder conseguir cosas juntos. No podemos vivir solos en la vida tampoco. No estamos solos.
Y esta es la más importante. ¿Cómo usted se siente con respecto a usted mismo? ¿Cómo te sientes con respecto a ti mismo o a ti misma? Esta es una de las preguntas más difíciles de contestar porque normalmente nuestra psique es muy hábil para escondernos lo que en realidad sentimos con respecto a nosotros mismos. Pero hay mecanismos muy interesantes que nos muestran exactamente lo que pensamos de nosotros mismos. La proyección, por ejemplo. No vemos en los demás nada que no tengamos nosotros dentro de nuestra psique. No somos capaces de reconocerlo. Creo que, por ejemplo, hay gente que no cree en la maldad. Que no creen en la maldad, creen que no existe. Hay mucha inocencia allí. ¿Está bien, está mal? No lo sé. Hay mucha inocencia. Hay gente que cree que no hay inocencia. Que en todo hay maldad. ¿Creencia? Yo sí creo que hay de todo en la vida. Inocencia, maldad, todo. De cómo se definen, ya eso es otra cosa que también hablaremos en algún momento. Entonces, cuando revisamos todo esto, adivinen cuál es la clave de la actitud. El autoconocimiento. La clave es el autoconocimiento. En la medida en la que yo me conozco a mí mismo y conozco cómo funciona mi mente y mis emociones, yo puedo regularme mejor. Yo estoy en capacidad de regularme mejor. Pasa lo contrario cuando yo trato de, lo que estamos hablando de las emociones, de inhibir las emociones. Cuando yo inhibo las emociones, no les estoy dando espacio para que fluyan. Y como no fluyen, revientan por otro lado. Que también vamos a hablar de eso en algún momento. Que sí, que ya estoy diciendo mucho que vamos a hablar de eso en algún momento. Si quieren ver, escudriñar un poquito con respecto a la sombra, a la proyección, al ego y a esas partes de la psique, pueden irse a mi cuenta de Instagram. Los primeros posts que están ahí con respecto a todo este proyecto que estoy armando de esto, de autoconocimiento, autoconciencia y toda esta cosa, y crecimiento personal, tienen que ver con esto. @miguel.simoni en Instagram. Y chequen esos posts, están buenos. Entonces, bueno, la clave es autoconocimiento. Y la siguiente pieza es la actividad. La actividad es lo que hacemos, ¿no? Entonces Jim dice que deberíamos hacer todo lo posible, lo mejor posible con todas nuestras fuerzas. Me encanta. Esto era una charla, una conferencia motivacional. Y en este contexto está buenísimo. Pero a mí esto me suena, aquí sí yo difiero un poquito con Jim. Y esto que voy a comentar ahora tiene mucho que ver con lo de escoger bien nuestras batallas. Porque esto a mí me suena mucho al refrán este popular de si vamos a hacerlo bien. Si lo vas a hacer, hazlo bien. Si no, no hagas nada. A mí, o sea, me parece muy extremo y muy duro, porque no estás dejando chance de que la gente como que fluya, como que se equivoque y aprenda. Es muy difícil hacer algo bien la primera vez. Esto cuando estamos aprendiendo. Ya después cuando vas a hacer algo y tienes mala actitud y no quieres hacerlo y lo haces medio a las patadas porque bueno, sí, capaz déjalo. Pero tiene que ver con vale la pena hacerlo. Y esto me lleva a una frase que leí en un libro, se llama El corazón de un líder, de Ken Blanchard. Una frase que sacaron de algunos, era una colección de frases que sacaron de otros libros de él. La frase decía lo siguiente: lo que no vale la pena hacer, no vale la pena hacerlo bien. Y a mí me parece genial esta frase. Porque esto te lleva a el punto que de verdad es el que a mí me gusta. Lo que vale la pena hacer, vale la pena hacerlo bien. Eso sí vale la pena hacerlo bien. No es que tenemos que hacer bien todo lo que hacemos porque sí. Capaz no hay tanto tiempo de hacerlo todo bien. Esto pueden haber opiniones con respecto a esto. Esta es muy la mía, muy mi opinión. Porque en un mundo tan
acelerado como el que estamos ahora, en el que ya de por sí tomarnos una pausa y detenernos para meditar, para respirar conscientemente 2 minutos, cuesta. Si nos vamos a poner, si tenemos que agarrar todo lo que nos caiga en las manos para hacerlo bien, porque tiene que estar bien, porque si no se hace bien, podrías delegar. Podrías delegar. Eso me lleva al cuadrante este que te define cosas urgentes versus cosas importantes. Lo importante y lo urgente se hace ya. Lo importante no urgente, lo urgente y no importante lo delegas, creo que era. Lo importante no urgente lo vas haciendo y lo no importante y no urgente lo pateas. Algo así, no lo recuerdo muy bien. Creo que era los hábitos de la gente altamente efectiva. Puede ser, no lo recuerdo muy bien ahora. Pero bueno, esto con respecto a la actividad, porque, dale, tenemos el tiempo más, o quizás ya a cierta edad, ya uno como que empieza también a definir mejor qué es lo que verdaderamente te importa y qué es lo que no. Y por allá no necesitas hacer tantas cosas. Puede ser, segunda mitad de la vida, ya no necesitas hacer tanto y capaz filtras mejor lo que vas a hacer. Capaz antes de eso es mejor hacer todo lo que puedas. Pero bueno, es una cuestión ya de, digamos que lo traigo acá más como un espacio para reflexionar sobre esto, que capaz te encuentro en un momento en el que de verdad tienes las manos demasiado llenas y necesitas soltar algo, capaz te sirve, o no, o te sirve hacerlo todo. Ustedes deciden, tú decides. Luego vienen los resultados. Y los resultados es lo que obtenemos de la aplicación de las 3 anteriores. Esto yo lo puedo resumir tranquilamente en una sola frase. Por sus frutos los conoceréis. Lo dijo el Maestro Jesús. Tiene que ver con la ley del mentalismo, el primer principio universal, el Kybalión. Es la misma ley de atracción, esa ley de atracción que tanto han hecho rodar por ahí con un marketing bastante bueno en su momento. Pero es esto, es un principio universal. Por sus frutos los conoceréis. Esta ley del mentalismo dice, lo que uno crea lo que cree. Uno crea lo que cree. Lo que crees, lo que tienes en tu cabeza, es lo que terminas proyectando en tu vida. Es lo que terminas manifestando en tu vida. Puede que suene un poquito mágico esto. ¿Cómo es eso? Porque tú sabes, no, pues yo quiero que soy millonario, entonces yo, pero ¿por qué no tengo la plata? No, bueno, pero es que ven acá. Lo que crees, lo que crees, que está basado en lo que sabes, en lo que crees que sabes, que tiene que ver con la filosofía, que la filosofía en gran medida define también tu actitud, y tu actitud va a definir también lo que sabes, va a definir lo que haces, y tu actitud va a definir cómo lo haces, y eso te va a llevar a unos resultados. Entonces esos resultados no dependen de magia, dependen de lo que hemos visto hasta ahora. Y sí, es la ley del mentalismo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Resultó que la metafísica es cierta. Tiene bastante de cierto. Yo aquí anoté aquí una referencia a la física cuántica precisamente por esto. Hay un experimento muy famoso que tiene que ver con el ojo del observador. El ojo del observador afecta la medición. Pueden buscarlo y googlearlo porque estoy seguro que hay cientos de videos y artículos que pueden explicarlo mejor que yo, pero tiene que ver con que en un haz de fotones, si mal no recuerdo, que pasan por una rendija,
Cuando ponen una cámara en un punto, la luz se ve de cierto modo, y cuando le ponen la cámara en otro punto, la luz se ve como haces, como filitas, como líneas. Más o menos va por ahí. El tema está en que lo único que hace que eso cambie es la perspectiva del observador. O sea, es que tú pongas una cámara allí y lo midas. Por eso es que entonces el ojo del observador afecta lo que ves en la medición. Esto tiene que ver con física cuántica. Lo traigo a colación porque en parte la ley del mentalismo y la ley de atracción hablan sobre o dicen en algún punto que en lo que fijas tu atención, en eso te conviertes. Y ahí está el detalle. En lo que fijas tu atención, en eso te conviertes. Tus resultados van a estar intrínsecamente relacionados con todo aquello en lo que tú pusiste tu atención. ¿Y en qué pusiste tu atención? En eso que viste, en eso que leíste, en ese contenido que consumiste, en lo que te pasó, en cómo interpretaste eso que te pasó, cómo viviste eso que te pasó, cómo lo superaste o no. Pero en eso que te quedaste enfocado, eso es lo que va a definir en lo que te vas a convertir, lo que vas a hacer, tus resultados. Porque por sus frutos los conoceréis. Entonces, obviamente, Jim dice una de las verdades más grandes que puede haber en esta vida, que es que cuando los resultados van mal, hay que revisar la actividad, la actitud y sobre todo la filosofía. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? ¿Qué es eso que creemos que sabemos? De lo que estamos tan seguros. Cambiar la mentalidad porque mi pensamiento me ha traído aquí. Porque uno crea lo que cree. Ley de mentalismo. Ley de mentalismo. No tengo mucho más que agregar con los resultados. Me parece que es suficiente. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y por último, el estilo de vida. Me encanta lo del estilo de vida. Porque Jim dice que es como decides vivir, es como diseñas tu vida. Y a mí particularmente yo particularmente tengo una observación con esto, porque es una de las cosas que más a mí me ha costado. Quizás, bueno, son 5 piezas, a lo mejor estoy construyendo precisamente esta última. Porque cómo diseñas tu vida. A veces pasan cosas a tu alrededor que no estaban en tus planes y tienes que aprender a vivir con eso y tienes que actuar en función de eso o no, tú decides. Entonces por ahí el cómo diseñas tu vida, yo le estoy cambiando un poco el enfoque a no tanto lo externo sino lo interno. Que tiene que ver con cómo decides vivir, cómo voy a vivir, ahí sí, cómo voy a vivir. Lo que sea que pase, cómo lo voy a vivir. Lo que sea que pase a tu alrededor, cómo lo vas a vivir, cómo lo vas a interpretar. ¿Cuál es la actitud que vas a tener con respecto a eso? ¿Qué vas a hacer con todo eso? Eso sí es decisión. Eso sí es decisión. Eso sí lo podemos decidir. Él habla de que muchas personas, más allá de todo esto, él habla de que muchas personas han aprendido a ganar mucho dinero, pero no a vivir bien. Esto me recuerda a un cuento, una entrevista, una noticia que leí sobre el fundador de Alibaba, un imperio de comercio electrónico de China, a nivel mundial. Él tengo entendido que él creo que comenzó la empresa a los 30 o 40 años, creo que 40 años. Y durante los siguientes 10 años construyó la empresa y construyó todo el imperio que tenía. Pero cuando cumplió 50 se dio cuenta de que se había perdido la infancia de sus hijos. Entonces cuando le preguntan qué cambiaría, le dedicaría más tiempo a mis hijos. Sí. Muchas personas dirán, es que la familia es lo más importante. Sí, la familia es muy importante.
Pero la realización personal también es importante. O sea, ¿por qué vamos a decir que no? O sea, ¿sirve tener un padre frustrado en la casa? ¿Sirve tener una madre frustrada en la casa? No, probablemente no. Porque entonces ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Va a frustrarse a que las cosas no se hacen por los demás. Bueno, porque tengo que quedarme contigo. Entonces, capaz, capaz un equilibrio. Porque, ojo, él a estas alturas dice, no, le dedicaría más tiempo a mi familia. Y capaz viene un padre de familia, una madre de familia y dice ahora como que, bueno, ya yo le dedico tiempo a mi familia, no, entonces estoy bien. Sí, dentro de 10 años probablemente vas a lamentar no haber hecho eso que te gustaba, eso que te llamaba la atención, eso que te encendía esa chispa, eso que te encendía la chispa interna, que tiene que ver con lo que habíamos hablado al principio de que te inspira, que te inspira. ¿Qué es eso que haces que nadie te pide hacer? El tema es que no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, saber qué es lo verdaderamente importante para nosotros nos puede ayudar incluso a predecir cómo nos va a afectar hacerlo o no. Entonces, eso es importante. Encontrar formas de vivir extraordinariamente. Bueno, ¿qué sería vivir extraordinariamente para ti? Porque extraordinariamente es muy abstracto. Y seguramente tiene una definición diferente para cada persona. ¿Cuál es tu definición de triunfo? ¿Qué es para ti triunfar? ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es la definición de éxito para ti? Hay que conocerse también, hay que hacerse esas preguntas. Esto también, con el tema del estilo de vida y lo que les comentaba al principio de cómo diseñas tu vida, me trae el recuerdo de la frase de El Señor de los Anillos, al menos en la película, no recuerdo si en los libros está tal cual, pero Gandalf le dice a uno de los hobbits, no podemos elegir, esto está parafraseado, no es exactamente así el diálogo, pero lo que quiere decir es esto, no podemos elegir en qué tiempo vivimos, en qué tiempos vivimos. No podemos elegir en qué tiempos vivimos. Lo único que podemos elegir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Tiene que ver con eso, con tomar lo que tenemos y hacer algo extraordinario con eso. ¿Extraordinario para quién? Bueno, para nosotros mismos. Talento, recursos, ideas, lo que sea. Pero hagamos algo, pongámoslo en acción. No nos quedemos solamente en el scroll. Y lo del scroll no es nada nuevo, esto es un mal de la humanidad, porque antes era el zapping, era ir cambiando de canal sin ver nada. Ahora es scroll, no es nada nuevo. Pero vamos variando la forma en la que nos quedamos hipnotizados. Y bueno, esas fueron las 5 piezas y yo tengo una reflexión final que quiero hacer. Esa reflexión final tiene que ver con que nuestra interpretación de los hechos depende de nuestro mapa mental, de nuestra filosofía. Nuestra filosofía determina nuestra actitud en la vida y eso afecta lo que hacemos y los resultados que obtenemos. Un poquito lo que les había comentado antes. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. No es lo que pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. ¿Y cuál crees que va a ser el resultado de pensar, sentir, por ejemplo, que nadie me quiere, todos me odian y que voy a comer gusanos? Entonces, empecemos a hacernos responsables de nuestra vida. Cuando yo sienta que nadie me quiere, cuando sientas que nadie te quiere, quiérete tú. Es que no sé cómo quererme, aprende, eso se aprende. Ve a terapia, resuelve tus problemas, junta tus miserias. O sea, hazte responsable de tu vida. Aprende lo que es importante para ti y muévete en función de eso.
¿Y cuál crees que es la clave para todo esto? La clave es el autoconocimiento. Saber dónde estás, saber qué quieres, saber qué hay dentro de ti, saber cómo las cosas que viviste te afectaron, cómo te llevaron al punto en el que estás ahora. La clave es el autoconocimiento. Así que bueno, mira, hasta acá. Hasta acá este análisis de las 5 piezas más importantes del rompecabezas de la vida de Jim Rohn. Si llegaste hasta aquí, de verdad, de verdad, de verdad, de corazón, gracias, lo aprecio un montón. Yo espero que te haya gustado y que te haya sido de utilidad, de mucha utilidad. Y por supuesto, bueno, si te gustó este video, dale like, compártelo con alguien que lo aprecie, suscríbete al canal, que voy a estar subiendo más videos como este, espero más seguido. Y bueno, por supuesto, activa las notificaciones para que a través de la campanita te avise, YouTube te avise cuando lo suba y no te los pierdas. También puedes seguirme en Instagram, como te lo había dicho anteriormente, @miguel.simoni en Instagram. Y puedes chequear mi página web miguelsimoni.com, donde periódicamente estoy publicando cositas de interés sobre psicología, coaching, crecimiento personal. Así que bueno, 1.000.000 de gracias. Gracias por estar. Y ahora sí, chao. Salió. No lo puedo creer. Qué maravilla. Ahora sí, chao.